Justamente esta mirada sobre un análisis textual que fuera creador, tenía un poco que ver con el carácter de lo que se buscaba en la selección también, ¿no? Digo, ¿cómo apareció ese tener que seleccionar a la gente entre la cantidad enorme que se presentaba desde el principio? En tanto se le pedía un ejercicio de escritura y también una lectura o una mirada sobre unos textos. Sí. Al principio no era tan difícil, porque al principio era más, se parecía más a las entrevistas de trabajo, ¿no? Como si buscábamos perfiles. ¿Por qué? Porque entraban 15 y se presentaban 30. Entonces, había algunos que eran como descarte natural. Había cosas, claro, decía, no, este no es el lugar para vos. Recibíamos de todo. Yo recuerdo haber recibido gente con una tarjeta de un diputado. Señor, no sé. Diputado, recomiendo a fulano. Aparecía mucho equívoco en esto. O gente que decía, dan título. Por ejemplo, aparecía en algún momento entre los empleados públicos, lo primero que preguntaba decía, che, ¿este título garpa para tal cosa? Sí. Me anoto. Claro. O si no, no es tu lugar. No es. Al principio no era difícil, uno hacía un descarte rápido y se quedaba con... El quilombo vino en el momento en el que la carrera empezó a prestigiarse, porque cada 2 años aumentaba de una manera exponencial la cantidad de gente que se anotaba. Llegó 30, 60, 110, 130, 160. Yo decía, pará, cada 2 años se anotaba, llegaron a anotarse 180 personas y entraban 15. Ahí se empezó a poner más jodido. ¿Por qué? Porque también había más riesgo de error. Por ejemplo, se presentaba gente que tenía formación y tenía gran entrenamiento en exámenes. Entonces, que tenía un dominio del examen que por ahí no tenían otros, que por ahí tenían más capacidad o la misma, pero no tenían ese dominio porque no habían pasado por la experiencia académica. Yo me acuerdo, algunos dramaturgos que actualmente son dramaturgos de buena producción, algunos muy buena, patinaron en el ingreso. Y en ese momento tenían buenos antecedentes también, pero ¿qué pasaba? Se presentaron 180 y había 15 que le rompían el culo a todos. ¿Por qué? Porque primero porque preparaban el ingreso de una manera... algunos ya lo habían hecho una vez, habían fracasado, se habían presentado por segunda vez, se presentaban por tercera, 6 años después, conocían todos los yates. Entonces preparaban, nosotros decíamos, hay que preparar, elegí de estas 5 una obra para que nos hables. Y entonces alguien decía, no, pará, yo no voy a preparar una, preparo las 5. Entonces se paraba y decíamos, ¿qué obra elegiste? La que ustedes me digan. Ay, bueno, claro. Hay un plus en alguien que te diga, decime de qué obra querés que hable y yo te hablo. Bueno, vamos a ver. Pero después había otro que decía, no alcanza con esto. Y empezaban a aparecer cierta zona extra large, que era, claro, XXL que era, decime qué obra querés, yo hablo, pero me gustaría luego unir a las 5. ¿Cómo unir a las 5? Sí, porque si ustedes eligieron estas 5 obras tienen algún elemento común. No, nosotros las elegimos porque a ver obras interesantes, pero de pronto alguien hacía ese acto de pareidolia, como decimos nosotros en el gremio, ¿no? El acto de unión por parecido. Entonces decía, o de apofenia, cosas que coinciden. Entonces te decían, bueno, por ejemplo, en las 5 obras que ustedes eligieron están estos 3 elementos comunes.
Eran actos de lucidez muy altos que hacían, que empezaban a dificultar la llegada de alguien que por ahí tenía muchas condiciones, pero no tenía esa otra capacidad frente al coloquio. Claro, el intercambio ahí. Tal cual. Entonces ahí empezaron los quilombos nuestros, por ejemplo, decir, bueno, vamos a valorizar mucho más lo escrito. Pero en lo escrito después empezamos a descubrir que había yeite, que alguien podía presentar como propio algo que no era propio, que se lo hacía escribir a otro y que te cagaba por ese lado. Entonces el coloquio empezó a ser, así, bueno, a ver, por momentos tenía algo interrogatorio. O sea, ¿vos escribiste esto? Sí, a ver, en relación a qué material anterior tuyo, a qué etapa de producción pertenece esto. Ahí se empezó a volver más difícil. Yo creo que en eso, por supuesto, se cometieron algunas injusticias. Nosotros hacíamos cosas raras. Por ejemplo, teníamos códigos internos que eran... Aparecía a veces gente muy joven, y nosotros decíamos, por ahí le está faltando experiencia, pero está bueno que se presente de nuevo. ¿Cómo hacemos para que no lo vamos a probar? ¿Cómo hacemos para que no se vaya arrastrando? Y que dentro de 2 años diga, no, me cagaron, no voy a ir de nuevo a que me humillen. Y entonces teníamos a veces como una especie de código que era, cuando terminaba decía, mirá, estuvo muy bien lo tuyo, estuvo bárbaro. A ver, mirá, si no entrás, no dejes de presentarte dentro de 2 años. Y la verdad es que había cosas extraordinarias. Alumnos que por ahí patinaron una vez, patinaron 2 veces y la tercera vez entraron. Por allá atrás estaba Facundo, ahora lo perdí de vista. Que entró en la tercera vez, allá está. Se transformó en un autor extraordinario. Y que cuando empezó a trabajar en taller, la sensación era, a lo mejor podría haber entrado hace 4 años. Tenía todas las condiciones para hacerlo. Pero también este acto de dignidad, de decir, patiné y me presento de nuevo, cobraba un valor especial para nosotros. Si el tipo que viene y dice, sí, patiné, vengo de nuevo. Segunda vez, tercera vez. Nos llegó a pasar a alguien que se presentó en tercera vez y no aprobó. Y fue un acto de decir, bueno, nos rendimos frente a la hipótesis de que se presentó 3 veces o aceptamos la idea de todos modos no le está dando. No le está dando. Bueno, esos fueron criterios, los criterios fueron cambiando. Y así como fueron cambiando los criterios, fueron cambiando también las camadas. Claro. Porque empezó a ingresar también gente con más experiencia. Por ejemplo, presentaban un currículum y tenían 3 obras estrenadas. Y esa exigencia también se veía después en el taller, porque las devoluciones tenían mucho nivel y también porque la exigencia a los maestros era muy alto. A veces te vapuleaban. Había gente que tenía mucha experiencia y en términos de conocimiento teórico, tenía más conocimiento teórico que uno. Y entonces, bueno, había que encontrar la manera de cómo incorporar ese conocimiento al grupo. Y hablando de eso, antes de abrir algunas preguntas, ahora ya ha pasado mucho tiempo en la historia de la carrera, ¿vos podés como segmentar etapas dentro de esa historia y que probablemente tengan que ver con el derrotero que fue siguiendo la dramaturgia y el teatro en general dentro de la producción local? ¿Algún tipo como de periodización mínima de decir, bueno, los 90 tuvieron estas características, después cambió en este sentido? A ver, sí, pero es más intuitivo. Yo no, a ver, me costaría sistematizarlo desde un lugar más matemático, ¿no? Como de cierta coincidencia, había tanta gente que hacía tal cosa. Pero nosotros arrancamos en un momento en el que la escritura dramática, la dramaturgia, estaba en una crisis importante. A ver, digo, cualquiera que agarre, por ejemplo, yo tengo un libro que se llama Escritos 1975-2015. Si vos agarrás ahí y leés, por ejemplo, las notas que yo escribía hace 25 años,
vas a encontrar, por ejemplo, una recurrencia muy patotera contra ciertas formas de la exclusión del texto dramático. ¿Por qué? Porque era una época en la que predominaba la creación colectiva, predominaban ciertas formas de la dramaturgia del actor, de la dramaturgia del espacio y demás, y nosotros entrábamos en una zona más decadente. Yo he escrito notas, porque yo tengo una, cada tanto la veo y me cago de risa por cómo ha perdido vigencia, donde yo decía, los dramaturgos somos como las ratas. Seguimos viviendo en las cañerías. Ustedes creen que hemos muerto. Pero cada tanto salimos, abrimos la botella de ginebra y nos tomamos la botella de ginebra, que es algo que se dice de las ratas, que son capaces de abrir una botella y escabiarse lo que está dentro. Yo decía, somos ratas, no se confíen, estamos en las cañerías. ¿Por qué? Bueno, porque las formas predominantes habían dejado afuera a la dramaturgia de escritorio. Muy curioso, porque de pronto empieza a producirse el vaivén. Por supuesto, en aquellas épocas también cierta forma de la producción hacía que predominasen algunas nuevas escrituras, ciertas formas de las nuevas escrituras de muchísima audacia. Digo, yo recuerdo de Tantanian en sus primeras producciones. No, sería injusto hacer nombres, pero había algo como de la aparición de poéticas muy ultra, digo, poéticas muy mandadas. Y luego, cierta hipótesis de ir ganando prestigio el texto dramático en sus formas más convencionales y empezar a aparecer una producción de materiales que, si bien eran materiales de nueva dramaturgia, se alimentaban de formas más tradicionales. Claro. Entonces, yo podría ver ese devenir. Ahora, la verdad es que ese devenir, mirado a la distancia, es el mismo devenir que tuvo el teatro en Buenos Aires. O el teatro tuvo eso. Atravesó una época cantoriana, una época en la que el texto era mala palabra, por ejemplo, y que yo la trabajaba también, porque yo empecé también hace 26 años a trabajar en una cátedra de creación colectiva en Tandil, en la licenciatura de teatro, que en ese momento ni siquiera era licenciatura todavía. Yo trabajaba también con esas formas, pero en el día a día mi forma expresiva era la escritura. Entonces yo veo como ese devenir. Pero insisto, me parece que es el devenir del teatro, ¿no?